Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy tenemos un invitado con quien me unen vínculos no de amistad, sino de hermandad afectiva. Se trata de un ingeniero, pero al mismo tiempo abogado, ¿verdad? Digo, doctor en Derecho. Y es un estudioso, es un hombre que le gusta siempre superarse. Es de los políticos con los cuales tú puedes tratar cualquier tema, tanto de política nacional como internacional y de temas afines a esa disciplina. Ustedes recuerden que este programa se transmite a través tanto de Claro como de Altiz, domingo de 9 a 10 de la noche y el lunes después de las 2 de la tarde puede sintonizar este programa y todos los que se produzcan por este medio a través de YouTube, escribiendo Vertiente de Opinión. Volvemos después de esta pausa para dialogar con este diestro comunicador que es Tomás Hernández Alberto. De inmediato vamos a iniciar este diálogo con un comunicador social que no ha ejercido, pero que lo pone de manifiesto ese talento comunicacional cuando va a los medios de comunicación o cuando está frente a un auditorio, sea numeroso o no tan numeroso. Tomás, a veces pienso que has abandonado el Partido Revolucionario Dominicano porque no te veo ni siquiera en tu participación con el queridísimo amigo Cruz Trifolio en el Canal 3. Pero después digo, no, permanece porque en esencia tu discurso nunca es contra el Partido Revolucionario Dominicano y cuando haces alguna crítica es a la dirección o la orientación que en la actualidad pueda tomar. Pero al mismo tiempo, habiendo apoyado la candidatura de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, sé que todavía por lo menos no te has inscrito en ese partido. Adelante. ¿Cómo no, Mario Emilio Pérez? ¿Cómo no, amigas y amigos de este espacio de vertientes? Buenas noches y al mismo tiempo buenas tardes, porque tengo la información de que estamos en la noche primero, pero que después también tenemos la oportunidad de encontrarnos en la tarde y para que no se vayan a sentir discriminados, pues buenas noches y buenas tardes. Y a ustedes, amigos y amigos televidentes, le voy a repetir a Mario Emilio algo que le decía en privado. Yo le dije al director del espacio, antes de que saliéramos al aire, que él me tenía abandonado. Entonces él, con sabiduría, me dijo, no. Lo que pasa es que parece que hace un buen tiempo que usted no venía al espacio. Y yo entiendo, porque yo mismo le dije a Mario Emilio en una ocasión, yo me voy ahora al bajo perfil, porque soy de la gente que piensa que cuando usted no tiene nada que decir, lo mejor que usted hace es callarse la boca. Hace un tiempo que estoy ya más activo en la vida cotidiana y entonces ya decidí hacer actos de presencia. Mario Emilio piensa lo que piensan mucha gente, que si yo estoy o no estoy en el Partido Revolucionario Dominicano, porque tengo una conducta que parece ser diferente a la del Partido Revolucionario Dominicano. Yo debo decir que quien tiene una política totalmente diferente al PRD es el presidente del PRD. Es decir, yo lo que estoy actuando como un gran PRDista, que habló consecuentemente, como hablaba José Francisco Peña Gómez, de que en tiempos de crisis es necesario la federación de los partidos políticos que tienen coincidencia.
Y ese principio yo lo apliqué en el pasado proceso electoral. Es decir, si había una confrontación entre el PLD, que ha sido el contrario tradicional del PRD, y había la coyuntura de la posibilidad de un cambio político en la República Dominicana, lo lógico que debió de producirse en la campaña pasada era un gran frente peñagomista apoyando a Luis Abinader. Eso era lo lógico. Y yo actúo en política fundamentalmente por los lineamientos de mi partido. Y como no hubo ninguna consulta para tomar la decisión que se tomó en el PRD de Miguel Vargas Maldonado, tuve que fijar posición durante 4 meses consecutivos en la campaña de que esa posición del presidente del PRD lo iba a llevar al fracaso total, y que aunque yo admitía y sigo admitiendo, que en los espacios en los que él se ha desempeñado como funcionario lo ha hecho bien, en el desempeño de la presidencia del PRD ha sido un fracaso total. Y por lo tanto, yo no tengo por qué cargar con el fracaso de un hombre que no ha sabido conducir al Partido Revolucionario Dominicano. Pero el que se aleja con su posicionamiento del PRD es él. Pero ahora eso no está en discusión. Sigo en el Partido Revolucionario Dominicano. Y le decía a Mario Emilio Pérez, que ha sido un permanente amigo, profundo, hermano, y yo diría que un aliado generacional. Le decía a Mario Emilio Pérez que ni siquiera cuando Jacobo Magluta, de quien había sido yo uno de los jefes principales de campaña, porque yo dirigía el Gran Santo Domingo, y el vocero oficial de su campaña, yo no abandoné el PRD cuando él se fue. Y se fueron figuras estelares de la política, como Winston Arnold Guzmán, que Dios tenga en gloria, como Tony Raful, y señalo 2 nombres para que se vea. Yo no abandoné el PRD. Entonces, en esta ocasión, tampoco. La diferencia podría ser, para que alguna gente no lo entendiera, de que aquel PRD era el PRD de Peña Gómez. Y obviamente Peña Gómez tiene una dimensión sumamente grande en la historia nacional, no tan grande como se merece, que es una de las deudas que tenemos los PRDistas o que tenemos los peñagomistas. Y la dimensión histórica de José Francisco Peña Gómez sobrepasa con creces, oigan bien lo que estoy diciendo, sobrepasa con creces la dimensión histórica de Juan Bosch y la dimensión histórica de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, porque siempre fue un semidictador o un dictador y por lo tanto no luchó por la democracia, aunque le hayan dado el título que le hayan dado. Y Juan Bosch, porque fue en ese plano, no lo culpo, como fue desplazado del poder en una democracia, él sencillamente se viró, cogió por otro espacio y se convirtió en un adversario de la democracia que conocemos. Porque Juan Bosch llegó a decir en el 78 que combatir a Balaguer en lo electoral era engañar al pueblo y sencillamente era un engaño y no era posible. Eso fue el profesor Juan Bosch, con todo respeto. Yo considero al profesor Juan Bosch como el padre de la democracia dominicana. Pero no puedo decir lo mismo del doctor Balaguer. Ahora, en cuanto a que Juan Bosch tampoco estuvo de acuerdo con la instalación de la democracia como nosotros la entendemos y la conocemos, esa es la verdad histórica. Por lo tanto, José Francisco Peña Gómez tiene en la lucha por la democracia y en la lucha por la libertad una dimensión superior. Él es el líder desde el punto de vista ideológico a quien yo sigo. De manera que en esta tesitura quiero decir, sigo siendo PRDista y parece que seguiré siendo un PRDista hasta el último día de mi vida. Pero no puedo garantizarlo porque viene una lucha y dependiendo de lo que pase en el PRD de Miguel Vargas Maldonado, dependiendo de lo que ocurra ahí, entonces puede ocurrir que yo me decida a transitar otros caminos. Porque ahora, en aquella ocasión, yo pasé por alto lo que estaba pasando porque no era conveniente, pero ahora con el tiempo que tengo voy a luchar porque el PRD de hoy sea el PRD de José Francisco Peña Gómez. Si no lo consiguiera,
porque se impusieran otros métodos que no sean el de la democracia, entonces quedaría yo en libertad de procurar otros espacios. Yo espero que no sea necesario. Yo espero que las huestes del PRD, que están reducidas a una mínima expresión gracias a la torpeza con que se manejó el Partido Revolucionario Dominicano, yo que sé que el PRD es un sentimiento profundo en el seno de la población, yo que sé que ese PRD votó mayoritariamente por Luis Abinader y por el cambio político, yo seguiré trillando ese camino en mi Partido Revolucionario Dominicano. Ahora, hacia el futuro, no tengo, hacia el 24 no tengo una posición tomada, porque obviamente el 24 está lejano. Pero esa ha sido mi conducta histórica en el Partido Revolucionario Dominicano. Con orgullo soy PRDista, aunque ese emblema sea producto, hoy en día hasta de vergüenza, hasta decirlo puede producir vergüenza en gente que no profundiza en el plano de lo que son las posiciones políticas. Pero tiene que haber de todo en la viña del Señor. Tú sabes que por la amistad de añeja data que tenemos tú y yo, Tomás, sé que hay dos características de tu personalidad. La alegría, eres un hombre alegre, que ama la vida intensamente, y que también, junto a esa alegría, hay un optimismo, aún en momentos difíciles de tu vida política. Pero ahora veo que estás muy pesimista acerca del futuro del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Me equivoco? No, realmente si tú haces un análisis de la situación ahora y te das cuenta que de acuerdo con la legalidad, que no es lo mismo que la legitimidad, de acuerdo con la legalidad, Miguel es el presidente del PRD hasta el año 23. De manera que obviamente que el trayecto no es fácil. Miguel ha manejado un PRD sobre la base de sus criterios. Es decir, para él no existe la democracia. Él impone su criterio y lo ha logrado hacer, pero ya estos no son tiempos para eso. Ahora, para hacerlo, tendría prácticamente que menoscabar en absoluto lo que son los criterios de la democracia. Pero yo no me atrevo a decir ahora que está garantizada la supervivencia del Partido Revolucionario Dominicano, no porque sea yo quien la garantice, sino porque ese PRD al que yo pertenezco no es el mismo PRD al que pertenece Miguel Vargas Maldonado. El PRD al que yo pertenezco es el PRD de los principios, es el PRD de una democracia interna, es el PRD donde las cosas se discuten a plenitud. Y por lo tanto, el tiempo dirá si nuestra manera, que no es solitaria, si nuestra manera de ver a ese partido se constituye en una mayoría que pueda desplazar en su debido momento los criterios casi dictatoriales de jeque árabe del presidente actual del Partido Revolucionario Dominicano. No tendría sentido que siguiera existiendo un Partido Revolucionario Dominicano que haya roto de plano con su forma histórica, que haya roto de plano con lo que son los criterios fundacionales y los criterios ideológicos que le dieron origen al Partido Revolucionario Dominicano. Por lo tanto, no puedo predecir con certeza. Yo sí te aseguro que voy a luchar porque, por ejemplo, las transformaciones que el presidente Luis Abinader le está planteando al país, yo las favorezco de manera abierta y definitiva. Usted no oye una posición como esa de parte del presidente del PRD, ¿entiende? Porque acuérdese que él hizo el pacto de las corbatas azules. Por lo tanto, quizá un sentimiento de culpa le hace no poder entender que los tiempos en que se apoyaba al PLD pasaron, o los tiempos en que se apoyaron a otro partido pasaron. Ahora lo que llegó es el momento en que el PRD trace su propio trayecto, vuelva a conectar con las masas del pueblo, se presente como solidario, compromisario del pensamiento de José Francisco Peña Gómez
precisamente en un momento donde las cosas no marchan mal en el gobierno, pero usted no ve que existe de parte del gobierno del presidente Luis Abinader un cordón umbilical con el pensamiento de José Francisco Peña Gómez, cosa que yo entiendo. De manera que hay mucho por hacer, mucho por transitar. Mi posición en el plano de futuro solamente quiere decir que yo, en este momento, yo soy partidario del reencuentro de las fuerzas peñagomistas que lleguen a ser de tal fuerza y posición que cualquier gobierno que surja en el marco del pensamiento peñagomista abiertamente tenga un compromiso de reivindicación del pensamiento social de Peña Gómez. Óyeme, tenemos casi 50 años creciendo, con un crecimiento de más de un 5%. Hemos acumulado riquezas. Ahora, ¿se puede decir que hemos acumulado igualdad? No, hemos acumulado desigualdades. Por lo tanto, la dirección del gobierno que habrá de empezar en el año 2024 tiene que ser una reconexión con ese pensamiento de Peña Gómez. Y yo intentaré que sea a través del PRD, pero si no se lograra a través del PRD, estaría del lado de aquellos que estén en una franca mayoría reivindicando el pensamiento de Peña Gómez, porque si tú ves la situación, tú tienes que llegar a la condición. A Juan Bosch, los PLDistas lo abandonaron, porque el PLDismo, aunque tuvo sus éxitos, oye, ¿cómo soy yo, Mario Emilio? Aunque tuvo sus éxitos en términos de una mente progresista, de una mente favorable a una macroeconomía que fuera garante del crecimiento económico y además una mente de alguna manera u otra un poco peñagomista en el sentido de ayudar a los más pobres, pero a través de ayudas sociales. Ese PLDismo se olvidó del principio básico de la conducción del Estado, que es la transparencia total y la lucha contra la corrupción. De manera que tenemos a un Juan Bosch que ha sido abandonado y tenemos a un Peña Gómez que no ha sido bien valorado. En el fondo hay una convergencia entre el pensamiento de José Francisco Peña Gómez, que es mucho más avanzado en el plano de desarrollo de la democracia, y el pensamiento del profesor Juan Bosch, que en sus inicios, ya lo dije, es padre de la democracia. Entonces mis pasos están conducidos por el hilo histórico que le da sentido a mi vida, el hilo que conduce a la lucha por el bienestar del pueblo dominicano, por la igualdad de derechos del pueblo dominicano, por la igualdad de condiciones, de oportunidades, mejor dicho, más que de condiciones. Entonces, ese es el trillo. Y ya veré, en el momento en que resulte, ya veré en qué espacio debo seguir trillando el camino. Mientras tanto, PRDista a carta cabal, pero no es el PRD de Miguel Vargas Maldonado. Yo reconozco que él es el presidente de esa organización, pero no se sabe hasta cuándo, pero él cree que seguro hasta el 23. Yo estoy convencido de que el PRD puede ser sometido a unas revisiones que permitan que se produzcan cambios en el PRD con mayor anticipación. No porque yo tenga nada contra Miguel Vargas Maldonado, yo no soy un hombre de lucha contra personalidades, no. Ojalá que Miguel se arrepienta, ojalá que visite la Virgen de la Altagracia y le diga: estoy arrepentido de haber sido un político que ha traficado con influencias y un político que de alguna manera u otra ha abandonado el trayecto que trazó José Francisco Peña Gómez. Si él hace eso, nos abrazamos, porque también la gente tiene derecho a arrepentirse. Mi lucha no es personal, mi lucha es por principios. Y en términos de la otra cosa que tú planteabas, de mi carácter, con orgullo yo quiero decirte, Mario Emilio, que yo soy considerado entre los políticos como el más cercano al mundo de la farándula. Y eso viene de que yo siempre he tenido una vocación cercana. La política no ha sido obstáculo para que yo sea un ser humano normal. Y un ser humano normal, además del estudio, además del trabajo, también se toma su tiempo para distenderse, para tener el equilibrio necesario. Y yo en ese sentido sigo siendo completamente igual.
yo no me arrepiento de nada que yo haya podido hacer en ese escenario de mi vinculación con la música, con el espectáculo. Mire, usted no sabe hasta dónde. Yo algunas veces me junto con artistas y me junto con cantantes y con orquestas y algunas veces me da la sensación de que ese era otro mundo en el que yo hubiese podido transitar sin haber transitado quizá en el mundo político, aunque admito que no me arrepiento en absoluto de mi trayectoria política. Antes de hacer la pausa para cumplir con algunos consejos para la teleaudiencia, debo manifestar, y estoy seguro de que a mí se unirá Tomás Hernández Alberto, la muerte en el atentado que se produjo en Kabul, la capital afgana, ocupada por los talibanes, de una sargento del ejército norteamericano, Joana Rosario, dominicana. Caramba, qué pena de esa gran militarización de Estados Unidos sobre Afganistán, que debe cesar tras la ocupación de los talibanes. En ese atentado murieron 13 militares estadounidenses o del ejército estadounidense, entre ellos esa dominicana, Joana Rosario. Damos el pésame a sus familiares y nos sentimos consternados por esa muerte. Yo hago mía, Mario Emilio, esa preocupación tuya, que es una preocupación del pueblo dominicano y debe ser una preocupación de la humanidad, que un grupo terrorista, un grupo fanático, un grupo religioso, nosotros no lo entendemos porque nosotros somos otra cultura. La religión de este espacio y de este lado habla de la defensa de la vida en todas las circunstancias. Pero hay otras religiones que dicen que morir en la guerra es una antesala del paraíso y del encuentro con su Dios. Entonces, el mundo es complicado en ese plano. Uno lo único que alcanza a ver son los resultados de esas posiciones fanáticas. Yo nunca he creído en el fanatismo, nunca he creído en los extremos. Y es una pena muy profunda que una dominicana haya tenido que pagar parte de la cuota que tiene que pagar muchas veces la lucha por la libertad y la lucha por la democracia. Yo no tengo una posición con relación a si es correcto o no es correcto que el gobierno de los Estados Unidos esté presente en un determinado país. No se puede olvidar que Estados Unidos es una primera potencia en el mundo y que tiene una serie de intereses, etcétera, etcétera. Pero esa es una parte. La otra parte es las consecuencias de esas posiciones. Ciertamente que esa soldado, antes de poder estar en ese ejército, adquirió ciudadanía, si no fue que a lo mejor nació allá, y por lo tanto cumplió un deber de ciudadanía norteamericana. Ahora, el mundo al que yo aspiro es un mundo de absoluta libertad, de absoluta democracia, y donde las cosas se dirimen por vía del diálogo, por vía de la concertación, nunca jamás por la vía de las agresiones. Por lo tanto, no voy a juzgar esa parte, pero siento profundamente en el alma, como si me hubiese pasado a mí o a una familia mía, la muerte de una dominicana en las circunstancias en que ya se ha descrito. Hago mía, pues, mi posición, tu posición. Bien, volvemos después de esta pausa con el ingeniero, doctor en Derecho también, Tomás Hernández Alberto. Seguimos este interesante diálogo con Tomás Hernández Alberto, un hombre ligado al PRD emotivamente, pero la pregunta que le voy a formular se sobreentiende que se cae porque contribuyó en forma efectiva, como es siempre su labor política, al triunfo del Partido Revolucionario Moderno y del actual presidente Luis Rodolfo
Abinader Corona. A un año de esa gestión, ¿qué opinas tú de en qué aspectos ha sido positiva esa labor de gobierno de Luis Abinader y cuáles cosas crees que deben mejorarse? Bueno, para mí los criterios políticos no necesariamente están vinculados a los criterios personales, pero hay casos en el que coinciden los criterios. Yo tengo, y eso lo recuerdas tú perfectamente muy bien, porque tú también fuiste muy cercano y él te quiso mucho. Yo fui un hombre muy cercano al prócer de la República, José Rafael Abinader, padre. Eh, es cierto que tuvimos alguna diferencia, sobre todo en los finales de su vida, cosa que por primera vez hago público. Tuvimos algunas diferencias políticas, pero el que conoció al doctor José Rafael Abinader no se sorprende del tipo de gobierno que está haciendo Luis Abinader. Luis Abinader es un hombre de formación, es un hombre de vinculación con principios y con valores. Yo esa familia la conozco a plenitud. Mi relación con el presidente Luis Abinader siempre fue cercana por la vinculación que tenía con José Rafael Abinader padre. Y debo decir que cuando me decidí por la lucha en favor de Luis Abinader y del PRM, lo hice por motivos personales, pero sobre todo por motivos políticos. Es decir, ¿qué era lo que había ocurrido? El pueblo, todo el mundo sabe, nunca he negado, porque ese Tomás, nunca he negado mi amistad personal con Danilo Medina. Todo el mundo lo sabe, que viene de los años en que fuimos él el líder de los diputados del PLD y yo el líder de los diputados del PRD. Es decir, y esa vinculación personal me hizo entender que en el año 16 al PRD no le quedaba otra alternativa, so pena de desaparecer, que no fuera la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ya en el 2024 no habían razones ninguna. Él no había, primero, él no había podido vencer, me refiero a Danilo, no había podido vencer la barrera de la constitucionalidad. Y yo creo que lo mejor que hizo fue eso. Pero no porque no tuviera votos en el Congreso, sino porque él entendió que él podía ganar una convención, que hasta podía ganar unas elecciones, pero que su gobierno iba a ser el mayor fiasco posible para la historia. Y el propio Danilo entonces decidió, no voy a seguir luchando por lo que al final no le hace bien a la República. Entonces, en ese escenario, el PRD de Miguel Vargas Maldonado quedaba en libertad para llegar a una posición de apoyo a quien fuera más cercano a los intereses de ese PRD. Y yo nunca entendí por qué él insistió en mantener una alianza que todo el mundo sabía que caminaba hacia el fracaso, porque cuando se dio la división del PLD ya estaba expedito el camino del triunfo del Partido Revolucionario Moderno. Ahora, yo sabía que Luis podía ganar, pero yo no pasaba de mi partido al PRM por una razón muy sencilla, porque en la vida el camino que he transitado nunca ha podido ser calificado como oportunista. Y pasar en un momento en que era tan clara la victoria, me parecía que era, ya, de alguna manera, era cierto oportunismo. Y por lo tanto decidí permanecer en el PRD y apoyar el cambio. Los cambios son cíclicos. El PRD sustituyó a Balaguer después de 12 años consecutivos de Balaguer. No lo pudo hacer en el 74 porque Juan Bosch dividió al PRD. Quizá lo hubiera podido hacer, pero no lo pudo hacer. Entonces, 12 años es demasiado para un partido en el gobierno. 12 años es mucho más si solamente un presidente está al plano, como fue el caso de Balaguer. Pero el PLD tenía 20 años, de los cuales 16 años habían sido consecutivos. Ya nadie, la gente estaba hastiada del Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de que, repito, tuvo sus logros.
pero ellos mismos se encargaron de dañar los logros por el trayecto antibochista que transitaron, no todos, pero una parte se dejó llevar del camino fácil de hacer riquezas, etcétera, etcétera. Entonces era previsible lo que está pasando. Ahora, en lo que ocurre ahora, lo más grande de Luis Abinader es el hecho de haberse decidido a luchar contra la corrupción. Por eso hay un antes y un después. Por eso yo no me arrepiento de haber hecho todo lo que estaba a mi alcance porque él llegara a la presidencia de la República, independientemente de que no hubo ningún pacto para que yo actuara de esa forma y de esa manera. Por lo tanto, no puedo, ni voy, ni fue mi intención reclamar ningún espacio. ¿Entiendes? Ahora, en el tránsito hacia el futuro, hay que salvar hasta donde sea posible las cosas positivas, altamente positivas que tiene la gestión del presidente Luis Abinader. Esa transparencia por la que lucha, que algunas veces parece obsesiva y hasta antipolítica algunas veces. Pero eso tenía que llegar. Un país no puede seguir trillando el camino del crecimiento sin el desarrollo. Y este es un país que ha crecido muchísimo, pero los factores que definen el desarrollo todavía están un tanto lejanos. Se ha avanzado, pero hay que avanzar de manera definitiva. No puede haber retorno a la política tal y como se entendía, de que si yo llegaba a una posición era para resolver mi situación y la de mi familia por los siglos de los siglos. Amén. No. Entonces, ese simple hecho justifica a Luis Abinader. Ese simple hecho justifica a todos los que luchamos porque él llegara a esa posición. Ahora, en el trayecto hacia el futuro, vuelvo a recordarte, Mario Emilio Pérez, yo tengo un compromiso que es un compromiso de principio. Es decir, yo no estaré contento mientras haya desigualdad en la República Dominicana. Yo no estaré contento mientras haya unos pocos que tienen todo el dinero y la gran cantidad de dominicanos que está bajo los límites de la pobreza. Yo no puedo. Es decir, Peña Gómez vivo no hubiese soportado una cosa como la que está pasando en la República Dominicana. Entonces, yo pienso que si usted lo valora en términos, por ejemplo, de la pandemia, yo he dicho, me he atrevido a decir que el gobierno de Danilo Medina hizo un buen manejo en la lucha contra el coronavirus, pero el de Luis ha sido superior. Quizás porque Luis llega con los bríos y quizás porque tiene más tiempo la pandemia, pero no hay duda de que el posicionamiento del enjuiciamiento de cómo se ha tratado la pandemia en la República Dominicana está colocado en los primeros niveles en el mundo, y la lucha por la vacunación está en el tercer o cuarto lugar en el mundo y en el segundo lugar en América Latina. Pero siendo dominicano, yo debo sentirme orgulloso, independientemente de que sea del partido que sea. Por eso no me ha parecido correcto esos resabios de la oposición tratando de quitarle mérito a las cosas que tienen mérito. Así como yo no puedo decir aquí que no ha habido inflación en el gobierno de Luis y que esas son de las cosas que hay que resolver, que la inflación no sea producida por un factor local no significa que debe de aceptarse. Por lo tanto, hay que actuar consecuentemente con relación a ese tema. Pero cuando usted va, por ejemplo, a la valoración de la pandemia y a la valoración de la lucha contra la corrupción, usted tiene que admitir que ha habido avance. Cuando usted tiene que revisar y usted se da cuenta que más de 2 millones de dominicanos que antes no tenían garantizado el seguro, hoy lo tienen garantizado, eso se me parece mucho a lo que hubiera hecho José Francisco Peña Gómez. Eso parece cercano a la gente y eso me tiene que gustar. Ahora, ¿significa que yo estoy al 100% con todo lo que haga Luis Abinader? No. Primero, nunca he sido sello gomígrafo de ningún gobierno, ni siquiera en lo que yo he participado. El presidente Antonio Guzmán, para mí, ha sido históricamente el mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana. Siendo yo un imberbe en términos de edad y de experiencia, don Antonio me dio todo tipo de tratamiento, me hizo viceministro, me hizo director del Banco Agrícola, el más joven que ha tenido esa institución.
Pero cuando tuve que decirle al presidente Antonio Guzmán, porque me lo había ordenado José Francisco Peña Gómez, que yo siempre le dije, pero ¿y para qué tú quieres que yo dé una declaración contra una reelección que yo no la veo? Y Peña Gómez me dijo, hay gente accionando a favor de la reelección, Tomás. Y me trajo unos periódicos de los amigos. Digo, pero Peña, eso no va a tener nunca ninguna. Hasta que un día me llamó y me dijo, o es que el carguito que tú tienes está por encima de los principios que tú defiendes. Hasta ahí llegó. Inmediatamente di una declaración que me colocó fuera del Banco Agrícola de la República Dominicana. Entonces yo he sido así, yo nunca, mi cabeza nunca la he, entonces no es verdad que yo defiendo, como alguna gente pretende, todo lo que haga Luis Abinader, pero sí es cierto que ha sido un gobierno positivo en términos de balance. Sí es cierto que ha sido un gobierno único en el sentido de la lucha contra la corrupción. Y sí es cierto lo del avance macroeconómico en la República Dominicana. Es cierto que no le guste a uno o que lo interprete como lo quiera interpretar. Pero yo creo que tomando en cuenta que Luis empezó en una pandemia, que rindió cuenta en medio de esa misma pandemia y que puede todavía la nación dominicana tener esperanza de que vamos a salir airoso, tanto de la crisis de la pandemia como de la crisis económica. Yo creo que nadie tiene duda. Hacia el futuro es evidente que habrá de profundizar. Hacia el futuro es evidente que Luis Abinader tiene una deuda con su organización, con el Partido Revolucionario Moderno, a la que casi nunca me refiero, porque solamente debo referirme a ese partido el día en que por alguna circunstancia yo pase a formar parte, si es que ocurriera, de esa organización. Pero sí hay cosas que se notan, es decir, hay que hacer algunos arreglos de manera y forma tal que esa organización que luchó, que fue la protagónica, aunque tuvo a su favor una serie de factores que condujeron al cambio, esa organización es digna de una mayor presencia y de una mayor, una actitud más consona por parte sobre todo de los funcionarios, porque la verdad que Luis hace todo lo posible porque así sea. Una de las proposiciones, de las promesas que hizo el licenciado Luis Abinader, honorable presidente de la República, fue la de que combatiría con una justicia total y absolutamente independiente la corrupción en el pasado gobierno que presidió Danilo Medina. Tú has visto que se han abierto procesos, pero algunos sectores, incluso oficialistas, consideran que debe ser más amplia ese combate a la corrupción del pasado gobierno y que indudablemente todavía hay vestigios de ministerios públicos del gobierno de Danilo Medina en la actual gestión. ¿Qué opinas? Bueno, yo tuve el privilegio de escuchar de ti algo que había escuchado de Juan Antonio Cruz Trifolio. Es decir, Juan Antonio Cruz Trifolio tiene una gran admiración por lo que ha sido tu vida, los aportes que ha hecho a los dominicanos y a las dominicanas con tus escritos, con tu forma de ser, con tu verticalidad. Y entonces tú mismo me has dejado saber que de vez en cuando me ves en la participación que tengo. Sí, diariamente, gracias a Dios. Que siempre me ha dispensado, es verdad, un gran afecto, eso es cierto. Y traigo esa colación para poderte responder. Es decir, tú mismo has comenzado diciéndome que me veía de vez en cuando, etcétera, etcétera. Es posible que tu memoria, que es una memoria extraordinaria, te permita responder que en los primeros meses del gobierno de Luis Abinader, yo le pedí al presidente Abinader que hiciera los cambios, las transformaciones, la hiciera en los 100 días, porque en los 100 días él tenía el beneplácito absoluto de todo el pueblo dominicano. Es decir,
la modificación constitucional con la que yo estoy de acuerdo, es más, yo creo que si no se constitucionaliza el asunto de la lucha contra la corrupción, no ha tenido sentido lo que se ha hecho en ese sentido. Valga la redundancia en que uno comete cuando está sobre todo en vivo. Entonces, yo estoy de acuerdo con que tiene que constitucionalizarse. ¿Por qué? Porque no podemos depender de la voluntad de un presidente. Ahora hubo un presidente que decidió una justicia independiente y procuró los protagonistas para esa justicia independiente. Pero yo decía en ese momento que el Ministerio Público era cuasi independiente porque esa estructura había sido heredada. Y aunque yo soy como hermano de Radamés Jiménez, el otrora Procurador General de la República, como hermano soy, porque no puedo decir que es otra cosa, pero no era un procurador independiente. Tampoco lo fue Domínguez Brito, un procurador independiente, y mucho menos Jan Anay, no fueron procuradores independientes. Por lo tanto, pretender que con el simple hecho de que la Constitución hablara de la independencia y hablara de otra serie de cosas con las que respondió Leonel Fernández Reina, la verdad es que hoy en día hay que constitucionalizarla. Es así. Después hay 11 reformas más que ya yo las he estudiado y que lo único que procuran es colocarnos a nosotros como nación en el verdadero espacio en que debemos estar desde el punto de vista institucional. Por lo tanto, yo soy partidario también de que la justicia no es tan independiente como parece, hasta tanto no sean tan independientes sus miembros. O sea, no un miembro, no dos miembros, no tres miembros. Es decir, la forma y la manera en que llegaron los actuales fiscales en los diferentes espacios no quiere decir que todos sean absolutamente dependientes, pero una buena parte de ellos tienen una mente de cómo debe realizarse una fiscalía que no se compadece con los criterios de independencia, que para mí no está vinculado necesariamente a que sea político o no sea político, porque yo siempre he defendido que el hecho de que se sea político no hace independiente o hace dependiente a una persona. Aquí hay gente que tú lo has colocado en posiciones como Milton Ray Guevara, y pongo ese como ejemplo, o Rafael Díaz Filpo, que es como hermano de nosotros, en el Tribunal Constitucional. Ellos provinieron de partidos políticos. Sin embargo, ese Tribunal Constitucional ha llenado absolutamente todas las funciones. Ahora, el criterio con que se les seleccionaron, entonces, es un criterio que fue positivo en ese momento, aunque sí hubo inserciones que pudieron no ser lo más apetecible. Pero el país no caminaría correctamente si eso no se constitucionaliza. Y yo estoy totalmente de acuerdo con aquellos que piensan que debe ser ampliado. Aquí debe pagar todo el que cometió pecado. No debe haber pecadores favoritos. Y también los funcionarios del gobierno tienen que entender que no le queda otra, y la verdad es que son seres humanos. La mayor parte de ellos yo los conozco y los defiendo, porque son seres humanos. He dicho, Mario Emilio, aunque no es parte de tu pregunta, que yo recomiendo que la Dirección de Control de Contrataciones y de Licitaciones no debe ser una institución en la capital, debe ser una institución nacional, y que por lo tanto debe estar presente por lo menos uno de sus miembros donde quiera que se esté haciendo licitación y donde quiera que se esté haciendo contratación. Debe estar ahí, porque debe ser garante de que no tengamos las cosas que se tienen en algunos momentos. Muy bien. Le agradecemos a mi viejo amigo, más amigo que viejo, que haya aceptado esta invitación, que no se haga ilusiones, que no será la última. Así es que hace buenos programas, buen comunicador, diestro comunicador, y no evade ninguna pregunta. A ustedes recuerden que este programa se transmite domingo de 9 a 10 de la noche a través tanto de Claro como de Altiz por el Canal del Sol.
en la frecuencia 6. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.